Buenos días, queridos oyentes. Hoy, 26 de abril, celebramos el Día de San Isidoro de Sevilla, que vivió entre el año 556 y el 636. Es patrón de las humanidades, topógrafos, informáticos y los estudiantes. Fue arzobispo de Sevilla, teólogo e historiador. Su familia procedía de Cartagena y se distinguió por la contribución a la conversión de los reyes visigodos, que eran arrianos, al catolicismo. Era de familia hispano-romana de elevado rango social. Y como Cartagena pasó a poder bizantino, su familia, padres y hermanos, entre ellos, San Leandro, que era anterior a él era el pequeño de 4 hermanos, se establecieron en Sevilla y es posible que Isidoro ya naciera allí. El dominio del griego y el hebreo le dio mucha reputación de ser un estudiante capaz y entusiasta. En una época de desintegración de la cultura clásica, Isidoro impulsó la asimilación de los visigodos, que ya llevaban 2 siglos en Hispania, a fin de conseguir un mayor bienestar, tanto político como espiritual del reino. A edad avanzada presidió el Cuarto Concilio de Toledo, que requirió que los obispos establecieran seminarios y escuelas catedralicias. Unificó la liturgia de la España visigoda, el rito hispano, mozárabe e isidoriano, e impulsó la formación del clero. Perdonó la independencia de la Iglesia respecto al Estado. Proclamó, más que perdonó, perdonad, pero ligado eso sí a la lealtad al rey. Para muchos autores fue de los primeros pensadores y tuvo la teoría del divino poder regio, que era que Dios concedía la preeminencia a los príncipes para el gobierno de los pueblos. Su cuerpo fue sepultado, según la tradición, en una ermita a las afueras de Sevilla, cuyo uso perduró incluso después del traslado de los restos a León. Y sobre el siglo XIV se fundó el monasterio de San Isidro del Campo. Desde dicha ciudad, el año 1063, los restos pasaron a la Basílica de San Isidoro en León, donde permanecen desde entonces. Fue un escritor prolífico con grandes trabajos litúrgicos y ensayos sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Su obra más importante fueron las etimologías, en las que se condensa el conocimiento de la época, y muy importante también su obra hispana, una colección de cánones conciliares y epístolas episcopales. Fue canonizado en 1598 y el año 1722 Inocencio XIII le declaró doctor de la Iglesia. Estamos hoy una vez más en una aparición del resucitado. Va a aparecer en la vida diaria, en su rutina, en los apóstoles, cuando cada uno está a lo suyo, en momentos que incluso se te olvida que Dios existe. Están Simón, Tomás, Natanael, los de Zebedeo y otros 2 discípulos. Y como no saben qué hacer, pues siguen bastante despistados, vuelven a los quehaceres. Y Pedro les dice ir a pescar y se apuntan todos. Hasta aquí todo parece normal, corriente, como muchos días en sus vidas. Pero ocurre algo extraño, y es que siendo pescadores afanados y que conocen perfectamente los caladeros, horas y condiciones para pescar, resulta que vuelven con las manos vacías. En ese momento en la orilla aparece un hombre que, como comentábamos estos días, ayer mismo, era Jesús, pero que con el cuerpo glorioso no se sabe que es él. Primero les va a probar y les indica si tienen pescado, a lo que no les queda más remedio que aceptar su fracaso. Ante cualquier posible fracaso en la vida, Jesús nunca nos deja solos, siempre aparece, si te dejas guiar por él. En ese momento y sin reconocerle, este hombre les dice echar las redes a la derecha, volver a faenar. Y me imagino los primeros pensamientos de cada uno dirían, pero ¿este qué dice?
Pero cuando ya no tienen nada que perder, que es lo que te ocurre en esos momentos, en esas situaciones, y alguien te dice una posibilidad, van y obedecen. Y resulta que no pueden contener el aluvión de peces. Y ahí Juan, el discípulo amado, como varias veces más aparece en los evangelios, dice, es el Señor. Y una vez que le dan la pista a Pedro, que es el más lanzado, va a tomar las riendas de la situación, después de vestirse y lanzarse al agua al primero. Jesús, para confirmar su presencia, pide de comer, subiendo Pedro otra vez a la barca, y comprobad la excelencia de la pesca. 153 peces grandes. Los números en la escritura tienen mucha importancia y significado, y hoy la pesca significa la universalidad. 153, el 1, el 5 y el 3. El 1 significa el primer mandamiento. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. El 5 eran las vírgenes prudentes, 5 eran las necias, y también había en la parábola de los talentos, 5 talentos te di, negocia, y 5 talentos tendrás. Y 3 es el símbolo de la Trinidad. Por otro lado, 1 más 5 más 3 es 9. Y 9 es un signo de plenitud en el pueblo de Israel. En el profeta Zacarías del Antiguo Testamento dice que en la visión que tiene del candelabro había 7 brazos y 2 ramos de olivo. Los 7 son los ojos del Señor que recorren la tierra, y los 2 ramos de olivo son los 2 ungidos que están ante el Señor, Josué y Zorobabel, que uno significa el poder político y el poder cultural. Por eso al final el 153 es plenitud y universalidad. Hay 2 pescas milagrosas. Las 2 son milagros de Jesucristo en diferentes contextos, unas antes y otra después de la resurrección. La primera en Lucas es juntamente con la vocación de los apóstoles Pedro, Santiago y Juan. Es cuando les dice, desde ahora seréis pescadores de hombres. Los apóstoles, que son de oficio pescadores, están pescando infructuosamente hasta que Jesús aparece y les incita a echar las redes, una vez más. Y en esa ocasión, al desmontar su razón, la fe les dice que Jesús te indica lo que tienes que hacer, y cuando le haces caso se consigue una pesca extraordinaria. Jesús se presenta para dejar de mirarnos a nosotros mismos y que echemos las redes, donde y cuando Él nos indica. Es vivir la vida nueva del resucitado, siempre contando con Él para hacer su voluntad. El plan de Dios para nuestra vida es un seguimiento de Cristo. Todos los agobios, penas, tristezas vienen cuando dejamos de mirar al cielo y nos hacemos dioses de nuestra vida. Jesús siempre está pendiente de nosotros y nos quiere llevar a una vida nueva a través de su Espíritu. Este Espíritu del resucitado, este poder vivir de la resurrección. Ojalá salgamos a pescar, y qué honor para nosotros si Dios cuenta con nosotros para ser pescadores de hombres. Jesús está vivo y resucitado. Feliz viernes de la octava de Pascua. Mis puertas de par en par, me voy a todas partes. Ellos acurrucados en su rincón siguen tejiendo el pálido lienzo de sus hogares, o vuelven a sentarse a contar sus monedas, y me llaman para que nos siga.
forjar